Hola, ¿cómo están? Esta es la continuación de mi video anterior, el cual se llamó Programación Orientada a Objetos. En este video veremos la programación procedimental versus la orientada a objetos. Sabemos que, un pequeño recordatorio aquí, un paradigma de programación es una manera de pensar o estructurar un programa. Estaremos viendo el paradigma de programación procedimental y el de la orientada a objetos. Ambas, sus distintas maneras de estructurarse, veremos algunas ventajas y unos pequeños ejemplos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es un paradigma de programación procedimental? En nuestro primer punto. Bueno, se basa en funciones y pasos que se ejecutan uno tras otro, como su nombre lo dice, procedimental, o sea que sí, uno tras otro. Básicamente, un ejemplo aquí sencillo que puse, que es como seguir una receta de cocina. Tenemos la lista de los ingredientes y pues solamente tendríamos que seguir los pasos, los datos, los pasos, que serían pues en este caso las funciones, ¿no? Es decir, que tenemos que seguir pasos uno tras otro, como por ejemplo programar en C, que los pasos se ejecutan línea por línea, uno tras otro, sin saltarse ninguno, porque de lo contrario nuestro código no ejecuta. Básicamente es esto. Entonces quiero pasar a un ejemplo que tengo aquí. Por ejemplo, ¿no? 3, 2, 1. 3, 2, 1. De ahora voy a pasar a algunos enfoques y beneficios que tiene pues el paradigma de programación procedimental o la programación procedimental. Y es más o menos, bueno, aquí puse algunos puntos que, bueno, se centran en las acciones y los pasos que se siguen en un programa para resolver pues un problema. El código se organiza en funciones o procedimientos que manipulan los datos externos, con algunas ventajas, pues como por ejemplo que es simple y fácil de entender para programas pequeños, como calcular áreas, que creo que es calcular áreas, que es un ejemplo que pondré después. Tienen un flujo directo que se ejecutan de arriba hacia abajo. Nunca se va a ejecutar de abajo hacia arriba, o nunca se va a ejecutar, por ejemplo, primero la función que resuelve el problema y después te va a pedir los datos. Jamás. Siempre es en orden, uno tras otro. Que es ideal para las tareas matemáticas, científicas, donde la prioridad pues es la eficiencia. Y pues es útil en sistemas de bajo nivel. Quiero pasar ahora al ejemplo, que creo que es lo más importante aquí, para entenderlo mejor. Aquí es un pequeño ejemplo, no me quiero extender mucho, que por ejemplo, calcular el área de un rectángulo, fácil. En este caso aquí puse un ejemplo en JavaScript, que pues por ejemplo aquí definimos como tipo double la base. ¿Por qué como double y no como int? Bueno, porque la base de un rectángulo podemos ahora sí que escribirla como punto decimal, como entero, o como punto decimal, o como fraccionario. A eso se refiere double, que permite tanto puntos decimales, fraccionarios o enteros. Si lo pusiéramos en int, pues simplemente aceptaría 5, y si quisiéramos ponerle 5.5, pues ya no sería posible, solo eso. Entonces, ahora lo mismo pasa con altura, todo bien. Ahora aquí, definir el double en área, pues por lo mismo, porque aquí puede haber punto decimal y aquí también, y entonces el resultado, en este caso el área, sería en punto decimal en tipo double. Simple como poner la base, que lo declaramos aquí arriba, por la altura. Y listo. System.out.print
básicamente le estamos pidiendo que nos imprima el mensaje ARIA más este resultado en pantalla. Y ahí terminaría este pedazo de código. Obviamente falta más. Simplemente es la parte en la que se ejecutan las órdenes. Están aquí definidas. Podríamos haber hecho que el usuario las insertara también. Pero en este caso, para este ejemplo, que sea más práctico y rápido, pues simplemente las definimos de una vez y las ejecutamos. ¿Y a qué me refiero? ¿Esto qué quiere decir con programación procedimental? Bueno, pues que prosiguen una tras otra. Nunca va a empezar, por ejemplo, nuestro programa a ejecutarse desde aquí o a ejecutarse desde aquí. Siempre inicia de arriba hacia abajo. Primero lee la base, lee la altura, ejecuta la operación y por último imprime los resultados. Ahora pasemos a la programación orientada a objetos, que fue de lo que hablé en mi video anterior. Bueno, pues en este caso el enfoque cambia, porque en lugar de tener datos y funciones por separado, los agrupamos ahora en clases y objetos. Y aquí pues una imagen sencilla de lo que podría ser la clase y sus respectivos objetos. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Enfoques y sus beneficios. Aquí puse igual distintos puntos. Por ejemplo, la modularidad y su organización. Cada objeto es una unidad independiente, es decir, que no depende de otras para funcionar. Si algo cambia, pues no afecta a todo el programa. La reutilización de código. Una clase puede servir para crear muchos otros más o para extenderse pues con la herencia sin tener que reescribir todo. Tiene un mantenimiento sencillo, ya que pues como se había mencionado antes, si algo falla dentro del código, solo se corrige ese módulo que está organizada en secciones que pues no tendría por qué afectar a los demás. Abstracción pues permite pensar el problema de manera más natural, modelado en el mundo real. La protección de datos y la escalabilidad. Como había puesto en mi video anterior el ejemplo de un coche, no sé si lo recuerden, pues que por ejemplo yo decía que si en nuestro coche se nos pues la llanta deja de funcionar, la llanta se poncha o algo así, esta no afecta a todo el carro en general, sí detiene el coche, pero pues simplemente sería cuestión de cambiar la llanta, ponerle una nueva y listo, ¿no? Nuestro coche sigue funcionando. Esto es lo mismo en un código, es decir, en una calculadora matemática. Cuando hacemos un programa de una calculadora, sí, dividimos por secciones cada botón. Entonces, por ejemplo, si el botón para sumar está fallando, esto no debería por qué afectar a toda la calculadora en general. Solo tendríamos que centrarnos en arreglar el código de ese botón, pues para que lo demás siga funcionando. Pasemos a un ejemplo que creo yo que es sencillo. Es lo mismo que el anterior, solo que aquí sí viene un poquito más desglosado. En este programa el enfoque cambia y en lugar de tener datos y funciones por separado, como lo fue aquí con la base y la altura, ahora los agrupamos en clases y los objetos. Entonces vamos a iniciar explicando un poquito, ¿no? Iniciamos aquí con la definición pues de nuestra clase, que en este caso sería el rectángulo. Dentro de la clase declaramos los dos atributos que serían la base y la altura, ambos pues como tipo double. Estas se van a almacenar en las dimensiones, pues que básicamente son las dimensiones de este rectángulo. Y pues como lo expliqué anteriormente, al ser tipo double, pues pueden tener valores fraccionarios, decimales o enteros. Seguimos aquí con de esta parte, que entonces en esta parte en específico, este pedazo es nuestro bloque que define el constructor de la base, es decir, que es un método pues, que ejecuta automáticamente cuando creamos un nuevo objeto, ¿no? En este caso sea tipo rectángulo. Cuando mandemos a llamar esta función, al instante se va a ejecutar esto, que básicamente es
asignarle los valores de base, altura, a B y a A. Ahorita veremos dónde, ¿no? Para que se entienda mejor, por ejemplo, aquí en este caso, estos, es decir, por ejemplo, la base y la altura reciben los dos parámetros que ingresemos cuando mandemos a llamar esta función. Por ejemplo, cuando los valores que reciban los parámetros de B y A, pues se van a almacenar en la base y en la altura. Estos pues se asignan los valores a los atributos de este objeto. Entonces, lo que significa pues que cada vez que creamos un nuevo rectángulo, queramos calcular el área de un nuevo rectángulo, pues podemos especificar sus medidas. Así de simple. Y pues lo mismo hacemos con esto, simplemente que aquí en esta ocasión esto lo utilizaremos para calcular el área. Cuando mandemos a llamar esta función llamada calcular área, pues lo que va a hacer automático es que va a retomar los valores que se asignaron a base y altura y las va a multiplicar. Pues esta básicamente es la fórmula de calcular el área de un rectángulo, base por altura. Y luego simplemente pues creamos un objeto y lo llamamos al método. Y en esta parte pues simplemente le decimos que nos crea un rectángulo al cual le vamos a asignar los valores de 5 y de 3, ¿no? Es esto, simplemente esto. Por ejemplo aquí, ¿no? Aquí mandamos a llamar la función que creamos de este lado, rectángulo tipo double B y de tipo double la. Entonces aquí le asignamos un valor a rectángulo, ¿sabes? Aquí creamos un nuevo rectángulo y le asignamos los valores de 5 a B y 3 a A. Entonces esto pues en automático se ejecuta esto, por lo que tenemos base y altura asignadas como la base 5 y la altura 3. Y pues system.out.print que en JavaScript es para imprimir mensajes en pantalla. Entonces imprimimos el mensaje área y el resultado, que es el resultado que se ejecuta aquí cuando mandamos a llamar esta función de este lado, que sería base por la altura, 5 por 3, 15. Imprimimos el resultado y ahí terminamos. Y es esto, el paradigma de programación orientada a objetos es un poco más manejable, ¿no? Ahora sí que para nuestra clase rectángulo tenemos nuestros distintos objetos, que son rectángulo y el para calcular área. Por ejemplo, si esto falla en este caso aquí nos hubiéramos equivocado y le hubiéramos puesto un más o un menos en lugar de una multiplicación para calcular nuestra área, simplemente el fallo estaría en esta parte. O sea, no es donde el código se ejecuta normalmente y pero el resultado saldría mal porque obviamente pues nuestra operación en este caso estaría mal. Simplemente es eso, ¿sabes? Puede fallarnos aquí o puede fallarnos aquí. El código se ejecutará en algunas ocasiones, pero para arreglarlo pues simplemente tenemos que ir a donde está nuestro fallo, que en ese caso pues si nos hubiéramos equivocado aquí sería en nuestra fórmula. Caso contrario que sucedería en estos casos, que por ejemplo si aquí se nos olvida asignar un valor, suponiendo que aquí se nos olvida asignar un valor, nuestro código ya no ejecutaría. ¿Por qué? Porque esto no se lee y a esto al no leerse, por lo consiguiente no podríamos hacer nada de lo siguiente y entonces nuestro código estaría mal. Eso sería todo por el video de hoy en programación procedimental versus la orientada a objetos. Y pues nos vemos en el siguiente video. Espero que se haya comprendido.